Bendecido día en el Señor para todos ustedes, mis queridos hermanos. Hoy ya 21 de mayo del 2024. Estamos aquí para compartir un poco de la palabra de Dios que tanta falta nos hace. Definitivamente que sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que concediste a San Cristóbal Magallanes, presbítero, y a sus compañeros que fueran fieles a Cristo Rey hasta el martirio, concédenos por su intercesión que, perseverando en la confesión de la fe verdadera, podamos ser siempre fieles a los mandatos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol Santiago. Hermanos míos, ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando, ambicionando algo que no pueden alcanzar. Y entonces combaten y hacen la guerra. Y si no la alcanzan, es porque no se lo piden a Dios. O si se lo piden y no lo reciben, es porque piden mal para derrocharlo en placeres. Gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por lo tanto, quien decide ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. No piensen que la Escritura dice en vano: Dios ama celosamente a nuestro espíritu y nos da su gracia con generosidad. Por eso dice también la Escritura: Dios aborrece a los soberbios y concede su gracia a los humildes. Por consiguiente, sométanse a Dios, resistan al diablo y se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que los pecadores se purifiquen de las malas, se purifiquen las manos y se decidan por Dios. Los indecisos comiencen ya a lamentar y a llorar su miseria, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense ante el Señor y Él los enaltecerá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero Él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, les dará muerte y 3 días después de su muerte resucitará. Pero yo no entendía aquellas palabras y tenía miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa le preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y servidor de todos. Después, tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y le dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a los que me han enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, nuestro Dios es contundente. Esta carta de Santiago es fuerte, ¿no? Y hay que aceptarla, porque si verdaderamente somos hijos de Dios o intentamos ser hijos de Dios, tenemos que aceptar la corrección de nuestro Padre, en este caso el mensaje de Jesús. Dice algo muy claro: ¿de dónde vienen las luchas y los conflictos entre ustedes? ¿No es acaso de las malas pasiones que siempre están en guerra dentro de ustedes? Ustedes codician lo que no pueden tener y acaban asesinando. Muchos hombres y muchas mujeres desean el poder, ser presidentes, ser senadores, ser congresistas, ser alcaldes, ser diputados, ser el gerente de una empresa multinacional, tener poder. Y muchos no lo consiguen porque Dios se los dé. Muchos los consiguen en contra de la voluntad de Dios.
por medio de la corrupción, por medio de la compra de votos, por medio de la compra de conciencias, por medio de algún favor en particular que se le deba a otro que tenga que ver con su elección. Esto se ve a nivel público o a nivel privado, a nivel de las empresas, a los asociados o a los miembros accionistas se les compra con prebendas para que tomen la elección de un presidente de una empresa en particular. E igual pasa en el Estado. En el Estado, hombres que quieren llegar al poder sencillamente reparten dinero, y mucho, por alcanzar este poder. No lo digo yo. Gracias a Dios lo dice la carta a Santiago. Habla claramente. Tu envidia, tu poder, las ganas te llevan hasta asesinar para alcanzar eso que Dios no te ha dado. Y muchos lastimosamente mienten cuando dicen que Dios les dio ese poder, que Dios los puso ahí. No. Ellos les mienten a la humanidad y se mienten a sí mismos, porque ni Dios los puso ahí y ellos tomaron ese puesto que Dios no les dio. Lo que Dios da, lo da en la paz, en la serenidad, lo da en la verdad, lo da en la tranquilidad. Dios da las cosas a los corazones que definitivamente saben manejar, y Él sabe que están para servir, para amar, para ayudar. No en corazones que al primer síntoma de poder y de riqueza se transforman. Por ahí hay un dicho muy elocuente que dicen: si tú quieres conocer a las personas, dales poder. Y definitivamente conocerás qué clase de persona es. El poder saca a flote lo que es cada ser humano. Y sigue diciendo la carta a Santiago: ambicionan algo que no pueden alcanzar y entonces combaten y hacen la guerra. Claro, incendian un país para alcanzar lo que quieren. Y si no lo alcanzan es porque no se lo piden a Dios. Óigame en esto. Y si lo piden y no lo reciben es porque piden mal para derrocharlo en placer. El Señor conoce en tu corazón. Mucha gente dice: Dios mío, dame riqueza para pagar mis deudas. Y si yo tuviera plata, ayudaba a los demás. Eso es mentiras. Si usted no es capaz de dar de lo poco que tiene, mucho menos va a dar de lo mucho que llegue a tener. Y uno no puede engañar a Dios. Por eso Dios prefiere verte en la necesidad de todos los santos días de tenerte que levantar a rebuscarte el dinero, pero saber que tu alma no se va a perder y que tú no te vas a convertir en un tirano. Porque estamos cansados en América Latina y en el mundo entero de ver tiranos gobernando pueblos y naciones que cuando asumen un poder y cuando llegan a él se creen emperadores, se creen reyes, se creen dioses. Y aquí lo dice claramente la carta a Santiago. Dice así: gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Claramente, la amistad con el mundo. ¿Qué es la amistad con el mundo? Es terminar haciendo un pacto con los malvados, con los criminales, haciendo un pacto con toda la gente del mal, y perjudicando a toda la gente de bien, a todas las personas que se levantan todos los días a trabajar, a laborar, a luchar por sus familias, a los buenos empresarios que luchan por el bienestar de sus empleados, a las buenas personas que luchan por sus casas y sus hogares. Por lo tanto, quien decide ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Tenemos que tomar una decisión. Ya sabemos, si yo me hago amigo del mundo, si yo me hago amigo de las cosas malas, de todo lo malo, drogas, alcohol, prostitución, engaño, mentiras, no soy amigo de Dios, soy amigo de Satanás.
porque él es el que engaña, el que roba, el que mata, el que traiciona. Satanás hace eso. Y cuando yo hago todas esas cosas, pues soy un adorador de Satanás. Lo dice San Juan también en su carta, en el capítulo 8. El capítulo 8 de San Juan. Habla claramente del rey de la mentira, del Dios de la mentira, que es Satanás. No piensen que la Escritura dice en vano: Dios ama celosamente a nuestro espíritu y nos da su gracia con generosidad. Por eso dice también la Escritura: Dios aborrece al soberbio y concede su gracia a los humildes. Aborrece al hombre soberbio, al hombre orgulloso. Y hay hombres orgullosos y soberbios que invocan a Dios y creen tener el favor de Dios. No tienen el favor de Dios porque no actúan hacia Dios. Jamás. Veíamos un ejemplo de alguien como Pablo Escobar, que era supuestamente muy seguidor del divino niño Jesús. Imagínense. Eso no tiene presentación alguna. Eso no tiene presentación alguna. Un tipo que le hizo tanto daño a un país. Tanto daño, tanta muerte, tanto sufrimiento, tanto dolor. No al país, solamente a Colombia, sino al mundo entero. Entonces tú no puedes justificar lo malvado que eres con algún acto de piedad, porque eso no se justifica delante de Dios. Lo que es de Dios es de Dios, y lo que es de Satanás es de Satanás. Por consiguiente, sométanse a Dios, resístanse al diablo, y se alejará de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Que los pecadores se purifiquen las manos y se decidan por Dios los indecisos. Tenemos que tomar decisiones para seguir a Dios, más que a nuestros instintos carnales, más que a lo que nos ata y nos lleva por el camino de la perdición. Definitivamente Dios nos regala en su palabra cosas maravillosas, cosas hermosas, ¿sí? Y tenemos que colocarnos en sus divinas manos. Y nos llama, y en el Evangelio nos dice una cosa específica y clara, contundente. El que quiere ser servidor de Dios, el que quiera ser hijo de Dios, tiene que dedicarse a servir a la humanidad, no a servirse de la humanidad, no a creer que la humanidad lo escogió como emperador, como rey, y que lo van a defender, ¿no? Jesús nunca lo hizo, jamás lo hizo. Por el contrario, llegó a pesar del desprecio, a pesar del maltrato de parte de los mismos que él protegió, él jamás tomó su condición de Dios. Nunca. Siempre en humildad. Siempre dándose a los demás. Así que, queridos hermanos, el mensaje de hoy es contundente y claro. Pidámosle a la acción del Espíritu Santo que nos ayude a santificar nuestras vidas y nuestros corazones, a que nos ayude a ser fieles al Señor, que nos ayude a arrepentirnos de nuestras faltas y nuestros pecados, y que nos ayude a hacer siempre su santa voluntad. Ya saben, Edwin Andrés López, en este canal, sigan orando por este servidor, por mi familia, mis hijos. Yo sigo orando por la de ustedes, y no les dé miedo compartir la palabra de Dios. Háganlo. Que tengan un hermoso y feliz día en el Señor.